Tras eliminar a Argentina en la mítica Bombonera, Perú puso en marcha su camino rumbo al Mundial de México 70, con algunos amistosos disputados en el Estadio Nacional de Lima. Los incas estaban más que listos para regresar a una cita mundialista tras 40 largos años. Por eso hoy el tío Vivefoot te viene a contar la segunda parte de la cronología de la selección peruana y sus momentos más importantes en Vivefoot, donde vivimos el fútbol. Los incas salieron enrumbados a tierras aztecas en mayo de 1970, con jóvenes promesas como Teófilo Cubillas, Héctor Chumpitaz, entre otros grandes nombres del momento. El equipo incaico fue sorteado en el grupo 4 junto a la selección de Marruecos, Bulgaria y la todopoderosa Alemania de Gerd Müller. Su debut estaba pactado para jugarse el 2 de junio ante la selección de Bulgaria, pero tan solo 2 días antes un fuerte terremoto impactó en tierras peruanas, dejando a miles de fallecidos en diversas zonas del país. Esto, por supuesto, preocupó a los seleccionados nacionales, que tendrían que asumir el partido inicial ante Bulgaria a los 13 minutos, donde un tiro libre de Dermerschutz culminó una jugada que sería el primer gol. Tras finalizar el primer tiempo 1-0, en el entretiempo la selección peruana se llenaría de ilusión. Sin embargo, a los 49 minutos, Bonnet marcaba un golazo tras otro tiro libre que se escapaba de las manos del guardameta nacional. Perú perdía 2-0, pero la bicolor estaba ilusionado por la bendita tierra peruana que habían agarrado. No perdían ilusión y tan solo un minuto después Gallardo marcaría un golazo que los hacía descontar, y 5 minutos después Chumpitaz cobraría una falta que marcaba la igualdad del partido. Los incas no se conformaron con el empate y Teófilo Cubillas daba el 3-2 final con un golazo desde fuera del área. El segundo partido fue ante la complicada Marruecos y no se marcarían tantos hasta la segunda mitad del encuentro. El gran toque peruano se mostraría y tras un rechazo en área marroquí, Teófilo Cubillas marcaba el primero. 2 minutos después, Roberto Chales se inventó un jugadón y marcaba el segundo. Minutos después, Teófilo Cubillas en acrobacia marcaría un testarazo fenomenal para sellar la goleada peruana. Con los 2 partidos ya ganados, Perú consiguió su boleto para cuarto de final, no sin antes enfrentarse a la Alemania Federal por el liderato del grupo. Perú salió valiente, pero se chocó con un Gerd Müller arrollador. El alemán vacunó a los peruanos a los 19, a los 26 marcaba el segundo desde la banda, mientras que a los 39 Müller marcaba el hat-trick tras un cabezazo devastador. Y tras un blooper del portero alemán, Cubillas marcaba el descuento en lo que sería un 3-1 final. En cuarto de final esperaba la favorita del torneo, la Brasil de Pelé. Rivelino comenzó marcando a los 11 y 4 minutos más tarde Tostao ponía el segundo. Perú salió a atacar y a los 28 Gallardo introdujo un balón en las redes. Desde ahí los ataques de Brasil no pararon, pero Perú mantuvo el marcador hasta antes del final de la primera mitad. En el segundo tiempo Tostao colocaba el tercero tras una gran asistencia de Pelé, y a 20 minutos de acabar el encuentro Cubillas encontró un balón en el área que terminaría con un auténtico golazo. Sin embargo, 5 minutos después Jairzinho puso el 4-2 definitivo. Tras esto, los conducidos por Didi regresaron a Lima, tras quedar séptimos del mundo. En esto, Perú jugaría varios amistosos entre 1971 y 1972, haciendo incluso giras por Europa, hasta que a mediados de 1973 se jugarían las eliminatorias rumbo al Mundial de 1974. Con un formato muy distinto al actual, Perú fue emparejado en el grupo 3 junto a Chile y Venezuela. No obstante, esta última tuvo que renunciar a la eliminatoria, por lo cual la clasificación sería definida en 2 clásicos del Pacífico, ida y vuelta en el Estadio Nacional de Lima, donde Perú vencería a los chilenos con un doblete del Cholo Sotil. Sin embargo, la vuelta fue más que agridulce, pues la derrota en Chile con goles de Crisóstomo a los 68 y de Ahumada a los 71 dejaron igualado a los equipos sureños. El partido de desempate se jugó en Montevideo ante casi 60.000 personas. Bailetti adelantó a los peruanos a los 39, pero un soberbio gol de Valdés a los 45 igualaba el marcador. Finalmente a los 57 Farías marcaba el tanto que le daba la victoria a Chile y dejaba a Perú sin chances de clasificar a la repesca. En una eliminatoria muy polémica por la baja de hasta 8 jugadores, Perú quedaba fuera de la próxima cita mundialista.
Pero tras el Mundial del 74, Perú comenzó a trabajar firme y el primer gran certamen a jugarse sería la Copa América de 1975. Era la primera vez en la historia que el certamen se jugaría con absolutamente todos los países de Sudamérica y con el formato de ida y vuelta. Perú fue encajado en el grupo C en un torneo donde clasificaba de ronda solamente el primero, es decir, si ganabas tu grupo. Los peruanos formarían el grupo con Chile y con Bolivia y comenzarían empatando con el 1-1 en Santiago, que tuvo goles de Crisosto y de Rojas. Para la segunda jornada, Perú viajó hasta Oruro y se llevó la victoria 1-0 ante los bolivianos con el gol de Ramírez. Para la tercera fecha, los incas tuvieron que recibir a los bolivianos en Lima, abriendo el marcador con gol de Ramírez a los 7 minutos y marcando el segundo con un golazo del poeta de la zurda, César Cueto. En la segunda mitad los peruanos marcaron el tercero con Obritas, pero Bolivia descontó con un penal de mesa a los 58. Aún así, los peruanos lograron el triunfo y estaban prácticamente clasificados a las semifinales. En el último partido ante Chile, Rojas abría el marcador a los 3 minutos y tras la primera media hora de partido, Obritas ponía el segundo tras un golazo de Chalaca. Antes de los 40, Cubillas anotaba el tercero y aunque Reynoso anotó de tiro libre a los 56, Perú ya había ganado y clasificó invicto a las semifinales. El rival aquí sería nada más y nada menos que la poderosa Brasil, que seamos sinceros venía con bastantes bajas y no traía los cracks de siempre como el caso de Tostao, Pelé y demás. Estos no participaron, pero venía de hacer un puntaje perfecto en la fase de grupos en donde había goleado por partida doble a Venezuela y había superado ida y vuelta a Argentina. La ida se jugó en Belo Horizonte y Perú se adelantó con un tanto de Casareto a los 19, mientras que ya en la segunda mitad Roberto Batata metía el empate, pero Perú despertó tras el gol y tras los errores brasileños llegaría un soberbio golazo de tiro libre del Nene Cubillas y a tan solo 2 minutos del final los errores defensivos de Brasil permitieron a Casareto marcar el tercero. Perú había vencido a Brasil en tierras brasileñas y la fiesta no se hizo esperar. Aunque Perú se sentía ganador, la vuelta con Brasil fue tremenda y un inoportuno gol, o mejor dicho, autogol de Meléndez a los 10 minutos, sumado al gol de Campos a los 61, le daban la victoria a Brasil en tierras limeñas. Perú y Brasil quedaban igualadas en puntos y goles, pero un controversial sorteo daba como clasificado a Perú a la gran final del certamen continental. El rival sería Colombia, quien sacó ventaja con el gol de Castro a los 58. Sin embargo, en la vuelta en Lima, en una fase que se jugaba partidos de ida y vuelta, Perú salió con valentía y vencería 2-0 a los colombianos con los tantos de Obritas y Ramírez. Pese a que nuevamente Perú debía pasar por la diferencia de gol, la Conmebol mandó a que se jugara un tercer partido a Venezuela, en donde el Cholo Sotil se escaparía de las concentraciones del Barcelona de España para ser quien anote el gol que le daba la victoria a Perú sobre Colombia y se consagre por segunda vez en su historia como el campeón de la Copa América de 1975. Tras ser los campeones continentales, Perú asumió en el año 76 con muchísimos amistosos y sería recién en 1977 el comienzo de las nuevas eliminatorias. Perú fue ubicado en el grupo 3 junto a sus vecinos de Chile y Ecuador. La blanquirroja comenzó empatando 1-1 en Quito y conseguiría otro empate en su visita a Santiago de Chile con un gol de Muñante en el minuto 70. Perú solía matar en los partidos de local y golearía 4-0 a los ecuatorianos con los tantos del Patrón Velázquez, doblete de Obritas y el tanto final de Alejandro Luces sobre el minuto 63. El último partido del grupo era el Clásico del Pacífico, a disputarse en Lima y frente a más de 60.000 aficionados, los tantos del Cholo Sotil y de Juan Carlos Obritas metían a Perú como líder a la ronda final. En aquella ronda los incas se enfrentarían a la Canariña y a los altiplánicos. El triangular se jugaba en tierras colombianas y Brasil vencería a Perú por 1-0 en el duelo inicial. Sin embargo, Perú consiguió la clasificación goleando 5-0 Bolivia con el doblete del Teófilo Cubillas, el tanto del Patrón Velázquez, el gol de Percy Rojas y la segunda anotación del mismo Velázquez, que sellaba una goleada que dejaba a los incas como una posible sorpresa en Argentina 78. Ya en el Mundial, Perú fue ubicado en un grupo muy complicado junto a Irán, Escocia, que venía con su mejor generación, y Países Bajos, que venía como el actual subcampeón del mundo. Los peruanos tuvieron su primer duelo ante la Escocia de Kelvin Dalglish, quien se adelantó con el gol de Jordan a los 14 minutos.
Perú tuvo el balón por varios momentos, pero no alcanzaba para romper el marcador, hasta que al minuto 43 César Cueto anotó un golazo tras una jugada colectiva. Perú se estaba comiendo al favorito y en el segundo tiempo Quiroga se vistió de héroe tras pararle un penal al 7 escocés. Perú recuperó el balón y Cubillas marcó el segundo desde fuera del área y tan solo 5 minutos más tarde marcaría el 3-1 definitivo tras un espectacular tiro libre que quedaba para la historia. El 7 de junio Perú sumó fuerzas ante el Holanda de Netsken. Perú se lo tocar, pero Países Bajos fue intratable. Quiroga se vistió de héroe en alguna ocasión, pero el marcador no se movería y el partido acabaría igualado en 0-0. Tras conseguir el liderato, Perú salió como una locomotora anti-Irán, y a los 2 minutos Velázquez marcó el primero tras un cabezazo. Tras un controversial penal, el Nene Cubillas anotaba el segundo del partido a los 36, y tan solo 3 minutos después, una mala salida del arquero iraní fue señalada como penal que volvería a ser lanzado por Cubillas. Este anotaba de esta manera el tercero del partido. Apenas 2 minutos después, la volea de Roswan ilusionaba a los asiáticos, pero tras un toque perfecto de Cubillas, este anotaría el hat-trick y clasificaba a Perú como líder del grupo tras una victoria muy cómoda 4-1 y tras la victoria de Escocia sobre los Países Bajos. Eran tiempos distintos y el grupo tenía una segunda fase. Perú cayó en un grupo infernal con Polonia, la local Argentina y la Brasil de Zico. La segunda etapa iba a decidir qué equipo clasificaba a la final, pero Perú perdió con Brasil. Dilseu marcó el primero a los 15 y a los 28 marcaría su doblete y ponía contra las cuerdas a los incas. Las cosas se pusieron aún más feas cuando Zico de penal marcaba el tercero y cerraba una goleada irreconocible para Perú. El segundo partido fue ante Polonia y los peruanos estuvieron ilusionados hasta el minuto 65, en donde Smarsh marcaba el tanto que oficialmente dejaba a los incas sin posibilidad de ir a la gran final. Para el tercer partido los peruanos ya no tenían chance siquiera de conseguir el tercer lugar y se disputaría un partido en el Gigante de Arroyito, uno de los partidos más polémicos de la historia de los mundiales. Los locales debían ganar, gustear y golear para poder pasar de ronda a la final, pero Perú había sido eliminado una selección medianamente firme en defensa, por lo cual siempre se especuló que más de la mitad del plantel se vendió para que Argentina juegue la final del mundo. Entre ellos estaba nada más y nada menos que el arquero Quiroga, quien era argentino, y aunque a día de hoy todavía es un misterio, finalmente Perú cayó goleado 6-0 con los tantos de Kempes, el gol de Tarantini, el golazo de Luque, el de Hosman a los 67 y el tanto final de Luque a los 72. Tras este fracaso, Perú jugó la Copa América de 1979, cayendo en semifinales ante Chile. En la ida Caselli los adelantó a los 32 y en el segundo tiempo Mosquera puso el tanto del empate. No obstante, Chile sacó un vital triunfo en Lima con el doblete de Caselli a los 76. La vuelta se jugaba en Santiago, pero el marcador no se movió y tras el 0-0, Chile clasificó a la gran final. Perú se enrumó en las eliminatorias del 82 y le tocó disputar el grupo 2 junto a Uruguay y Colombia. En el primer duelo igualó a 1 con Colombia en Bogotá, ganando 2-0 en la vuelta que se disputaría en Lima. Perú sacó una importante victoria por 1-2 en Montevideo, que dejaba con un pie adentro a los peruanos de la próxima cita mundialista. Y el 6 de septiembre de 1981 en Lima, uruguayos y peruanos igualaron sin goles en el Estadio Nacional. Tras esto faltaba el partido final entre Colombia y Uruguay, pero el destino ya estaba listo para recibir nuevamente a Perú en una Copa del Mundo. Perú viajó hasta la madre patria y en el Mundial de España 82 pintaba como uno de los favoritos. Sin embargo, Perú cayó en el grupo de la muerte con Camerún, Polonia e Italia. El primer partido Perú se enfrentó contra una fiera Camerún, en la que terminaría con un aburrido 0-0 en La Coruña. El segundo partido se enfrentó a Italia en un enfrentamiento que comenzaron ganando los europeos con el tanto de Conti a los 18 minutos. Pero en la segunda mitad el Toto Díaz anotó el descuento que por ese momento dejaba a Perú como líder del grupo. El último duelo del grupo, los incas iban como favoritos ante Polonia y lograron aguantar el cero durante 54 minutos hasta el sorpresivo tanto de Smolarek que abría el marcador. Polonia aprovechó los errores peruanos y 3 minutos después Lato marcaba el segundo.
Los europeos estaban enchufados y Boignet marcó el tercero al 61. 7 minutos después, Buncol anotó el cuarto ante una ya vencida Perú y Ciolet marcó el quinto a 15 minutos de finalizar el partido. El pueblo peruano quedó anonadado, terrificado y horrorificado. Y Guillermo La Rosa descontó en el 83 en un mundial que fue muy polémico por las decisiones del director técnico. Tras este segundo fracaso mundialista, Perú se enrumbó en la Copa América de 1983 y quedó líder invicto de su grupo tras vencer a Colombia por 1-0 con gol de Navarro, empatar 1-1 con Bolivia en La Paz tras el gol de Romero y el empate de Navarro sobre el final, y empataría 2-2 con Colombia con el penal anotado por Velázquez a los 25. Colombia remontó el partido en el segundo tiempo con el tempranero tanto de Prince y el gol de Fiorelli a los 69. No obstante, Caballero sobre el final marcó el segundo para dejar todo igualado. El último partido, Perú venció en Lima a Bolivia con los tantos de Leguía y Caballero, y aunque Bolivia descontó en la segunda mitad con el tanto de Paniagua, Perú quedó líder y clasificaba a las semis del torneo. Sin embargo, aunque le iba al parecer bien a Perú, en la instancia de las semifinales sería eliminada por Uruguay. Y más o menos desde este momento se iban finalizando la época dorada del fútbol peruano. En un siguiente video hablaremos sobre la caída del fútbol nacional, la eliminación del Mundial de 1986 a la que Perú no logró clasificar, la caída del Fokker que significó muy fuerte en el fútbol nacional, entre otros parámetros futbolísticos que estaremos hablando desde el año 85 hasta el comienzo de los 2000. Gracias por ver este especial y espérate a la parte 3 de la cronología de la selección peruana. Perú campeón es el grito que repite la afición. Perú campeón, dicen cada palpitar mi corazón.